el nombre de Dios es muy importante. Tan importante que Moisés en el capítulo 3 de Éxodo le pregunta a Dios por su nombre. O sea, mayormente los judíos y la cultura judía, ellos necesitan esto. Ellos necesitan tener claro cuál es el nombre de Dios. O sea, cuál es el nombre de Dios. Y algo que me llama la atención con el tema del nombre Olam es que la palabra Olam, los judíos lo utilizan más o menos unas 200 a 300 veces en las versiones como la Biblia hebraica Star Justation, que es una Biblia hebrea, y mayormente de 2000 a 2224 se pronuncia este nombre, o sea, compitiendo con el nombre Elohim, porque Olam denota eternidad. O sea, en primer lugar, el Olam denota eternidad. Vamos a comenzar por ahí. O sea, para los judíos, la palabra eternidad no es como nosotros, pastor. Nosotros conocemos la palabra eternidad, sabemos el sentido que Cristo le llamó la palabra eternidad, pero en el hebreo aún lo eterno no está bien concretizado. Entonces, una de las cosas que ellos utilizan para Olam, ¿verdad?, no es tanto eternidad, sino tiempo indefinido, un tiempo que no es desconocido. Incluso cuando vamos a la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 7, ¿verdad?, la famosa profecía de que he aquí una virgen concebirá, ¿verdad?, la palabra que Betulá, la palabra Betulá, que los judaizantes como siempre quieren estar negando esto, pero es imposible negar que la palabra correcta es Betulá, que es virgen, pero Betulá, verá, que virgen se traduce con una palabra en el hebreo como alma. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver la palabra alma con Olam? O sea, la gente dirá, ven acá, pero lo que pasa es que la palabra alma viene de una raíz que es elem, una raíz masculina alam, que se basa en la palabra que usted y yo estamos analizando, que es Olam. Cuando se decía entonces una mujer que es alma o Betulá, está diciendo una mujer que no era conocida, porque el sentido de la palabra de Olam es algo desconocido. Entonces, cuando la Biblia le llama, gloria a Dios, al Señor nuestro Dios, el Olam, está diciendo al Dios no conocido. Santo. Dios mío, esto es terrible. Aleluya. Pero este Dios no conocido no es tanto porque no se pueda conocer, sino que es un Dios que habita en lo que nosotros entendemos como la eternidad. O sea, su tiempo, por eso es que la palabra yo soy en hebreo es futuro, no es presente. Aleluya. Cuando se hizo la traducción del texto hebreo al griego en el año 300 antes de Cristo por los 72 rabinos, ¿verdad?, que lo llevaron a Alejandría, donde había una biblioteca grandísima erigida por Ptolomeo, ¿verdad? Una de las cosas que estos traductores pusieron en claro, ¿verdad?, lo siguiente, y es que el nombre de Dios, que viene con el nombre o el título Olam, hacía referencia a un Dios desconocido en cuanto a tiempo y espacio. Esto está terrible. Ahora bien, la palabra yo soy en hebreo, ¿verdad?, es el que será. O sea, el que será, o sea, cuando se traduce al español o al castellano o al griego koine normal, es el que es. ¿Por qué? Porque la concepción moderna o cristiana de Dios, la eternidad para nosotros es un eterno presente. Eso es lo que la gente no entiende. Aleluya. Por ejemplo, podemos citar algunos textos para comprender esto. Por ejemplo, el Salmo 90. No sé si me permite, pastor, leerlo. Amén, claro. Buscarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 90. Y lo voy a buscar aquí. Gloria a Dios. Gloria a Kevin. Es un texto clave. Por eso, siervo, fue que cuando Jehová le dijo a Moisés, dile que yo soy, estaba refiriéndose a lo que yo voy a hacer en Egipto, las plagas, lo que yo voy a mostrar. Estaba hablando de lo que viene. Alaba. Yo no pensaba hablar lengua hoy, pastor, si hablo lengua por usted. Suéltese, siervo. No, yo soy pentecostal, que lo sepa el mundo académico. Yo soy un teólogo pentecostal, creo en los dones, creo en la manifestación del Espíritu, creo en hablar en lengua, la profecía, lo que muchos teólogos han negado. Yo sí lo creo y lo he vivido. Eso es ser un verdadero y esa teólogo. Claro, por eso dice en el Salmo 92, antes que naciesen los montes, oiga,
y formase las tierras y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Aquí la palabra siglo, que esto es muy importante que se entienda, conlleva una era, un tiempo. Pero aquí está hablando, los manuscritos o por lo menos las versiones más fidedignas traducen eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad dice, tú eres Dios. Si nos fijamos, se traduce correctamente como tú eres Dios, no tú eras Dios o tú serás Dios. En nuestro castellano y las traducciones griegas, la eternidad se concibía como un ciclo de un eterno presente, sin pasado y sin futuro. Pero los hebreos siempre miraban, Dios mío, esto está terrible, yo estoy prendido. Los judíos veían a Dios como el que es tan remoto, es tan distante a lo que nosotros concebimos, que Él está en un tiempo que el hombre no puede conocer. Esto está terrible. Por tanto, Olam, ¿verdad?, guarda este sentido también, pastor, de el Dios de la eternidad, el Dios que habita, el Dios que está en aquellos espacios de tiempo, en esa dimensión que el hombre no puede llegar, que el hombre no puede tocar, que el hombre no puede trascender, porque es un espacio y tiempo desconocido para el hombre. Ay, Dios mío. El caído de Dios. Claro, por eso que en el hebreo se recita lo que es la palabra el Olam, Dios desconocido, pero que realmente ese es el Dios de la eternidad. Otro texto, y me disculpa, pastor, que me esté como extendiendo, usted me conoce. No, siervo, siga, no se preocupe. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, gloria a Dios, la cual recita de la siguiente manera, porque así dijo el alto y el sublime. Esto va a poner poderoso. Oh, gloria a Dios. Lucha. Así dijo el alto y sublime. Gloria a Dios. El que habita la eternidad. Aquí me llama la atención algo. Wow. Y es que terrible, la palabra eternidad ahí, pastor, no dice el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad. O sea, hay un artículo definido que no está ahí. Entonces, ¿qué significa? Que Dios no está contenido dentro de un tiempo. Dios no es que está contenido dentro de un espacio. Dios excede a eso. Entonces, cuando el salmista dice el que habita la eternidad, está diciendo que donde Dios vive, donde Dios reside, donde Dios reposa, es dentro de su propio tiempo eterno, el Olam, que es desconocido para el hombre. Wow, por eso, terrible. Por eso, pastor, es que el Señor nos dice, coge mi yugo, descansa en mí. Para Dios no hay nada imposible. Por eso es que a nosotros como seres humanos nos sorprenden ciertas cosas, nos llega una noticia que no esperábamos, tenemos dificultades, pero Dios, Él mismo siendo la eternidad, donde él mismo habita en su propia presencia, donde Él es el dueño de todo. Cuando nosotros comenzamos vamos a decir en nuestra mente finita, a procesar, comenzamos a tratar de ver estos secretos de los que, vamos a decir, Pablo, que es uno de los más que dice, te hablo de un secreto, te voy a hablar de algo desconocido. Cuando comenzamos a aprender todo esto, y más aún, cuando comenzamos a vivir lo que conocemos de la palabra, por eso es que nuestra vida cambia. Por eso es que caminamos a lado alegres, contentos, en la paz que Dios nos da, reposando en Él, y por eso es que lo terrenal no nos puede mover. Terrible, pastor. No, tú estás diciendo lo correcto, y eso es algo que cuando nosotros comenzamos a vislumbrar el concepto de Dios, o sea, los nombres de Dios revelan la naturaleza. Empezamos a vislumbrar el nombre de Dios, y quisiera dar también un tópico, un exégesis, y vuelvo, me disculpo si me ven mirando mucho para allá, es que tengo mi Biblia aquí, y gloria a Dios, y es importante que yo haga esto. Por ejemplo, la palabra habitar en el griego, lo que es en el hebreo, ya en el taller diplomado que vamos a dar de hebreo bíblico, vamos a aprender a hacer estas declinaciones. La palabra habitar es un verbo que prácticamente es desconocido porque es singular y es masculino. Cuando nosotros vamos a lo que es la palabra habitar, ¿verdad? Hay una palabra bien importante que es shakhan en griego, en hebreo,
o algunos le quitan la K. Hay un problema gramatical ahí entre los hebreos. Dicen que la K no puede ir, sino que tiene que ir la H muda, pero bueno, eso son tonterías, los rabinos que se peleen por eso. Aquí lo importante es el significado. Y es una palabra que Cristo, aquí vamos, Dios mío, aquí vamos, el que es pentecostal aquí va a hablar lengua hoy, porque aquí esto está fuerte. O sea, mire, Cristo fue el único que se atrevió a aplicarse sobre él mismo esto que yo voy a hablar. El apóstol Pablo, siendo judío, en Colosenses 2:9, le atribuyó a Cristo la palabra habitar que usó Jehová o el profeta Isaías en Isaías 57:15. Dice que la palabra shahá o shakam, porque si le ponemos la H va a ser adoración. Shahá es adoración en hebreo. Shakam es otra cosa. Shakam significa el que reside permanentemente. Ay, Dios mío, gloria a Dios. O sea, Dios habita permanentemente en la eternidad. O sea, los ángeles tienen un atisbo de esto de Dios, pero tuvieron un inicio, pero Dios siempre ha estado en su eternidad. Ahora, cuando Cristo viene y declara, o viene Pablo en Colosenses 2:9 y dice, porque en él habita, koitokeo en griego. La palabra koitokeo en griego significa quien se aloja permanentemente. O sea, Cristo utiliza, Dios mío, Santo Jesús. Pablo está aplicando las mismas reglas semánticas para Jesucristo. Quien el único que ha dicho algo semejante ha sido el profeta Isaías. Entonces, hablar del Olam acá, esto no es una papita. O sea, el Dios de la eternidad, o sea, el Dios que habita en lo que trasciende, lo que el hombre no puede conocer. Entonces, pastor, yo creo que ahí el que está gozando, que se siga gozando. Entonces, démosle gracias a Dios por el Olam, el Dios de la eternidad y el Dios desconocido. El hombre. Pastor, cuando usted me quiere decir que cuando nosotros mencionamos el Olam, nosotros tenemos algo desconocido y poderoso que habita con nosotros, que nos está guiando, que o sea, no hemos entendido entonces lo que es aleluya, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, o sea, no estamos entendiendo entonces a plenitud. La iglesia ahí parece que no entendemos a plenitud que cuando la Biblia nos dice el hombre de maldad no puede salir hasta que el que lo impide se ha quitado, y nos dice que tenemos un sello, aleluya, tenemos un sello. Y nos dice, no entristezcas al Espíritu Santo, el cual se te fue dado para el día de la redención. Quiere decir que la iglesia, los que somos iglesia, cargamos algo que no entendemos. Claro, la iglesia actualmente no sabe. O sea, nosotros no vamos o sea, la iglesia no sabe la identidad que tiene, la identidad que porta. O sea, aún nosotros conocemos lo que se nos ha permitido. Por eso es que cuando hablamos del Olam, no es solamente el Dios eterno, sino el Dios desconocido. ¿En qué sentido? Bueno, el mismo judaísmo sostuvo en Deuteronomio 29:29, lo oculto le pertenece a Dios. Wow. Hubieron muchas cosas y hay muchas cosas que aún nosotros no las podemos, yo mismo ni con mi misma teología o con nuestro conocimiento, pastor, porque tú eres un hombre de teología y conocimiento, vamos a poder entender a cabalidad hasta que estemos allá. Ejemplo, la Trinidad. La Trinidad nosotros la creemos por la Biblia, pero entender cómo tres personas distintas conforman al único y verdadero Dios, eso es un misterio. Imposible. Eso se escapa de nuestra existencia. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Cuando la Biblia dice que en Él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1, y luego dice las tangibles y las intangibles. Entonces Dios no está dentro de la creación invisible. ¿De qué están hechos los ángeles? Leima Shama, siento a Dios. ¿De qué? Dios de gloria, Dios aquí. Santo. Yo siento el Espíritu. O sea, ¿de qué está hecho Dios? ¿De qué está hecho Dios? O sea, los ángeles fueron creados. Dios no forma parte de esa creación angelical. Por tanto, su estructura, su esencia está por ahí. Mire, siervo, el copastor apareció por ahí, le picó, gloria a Dios. Todo está bueno, copastor, gózate. Eso está prendido. Él se está prendido
día. Dele, siervo. ¿Está prendido? O sea, ¿de qué está compuesto los ángeles? O sea, los ángeles tienen una estructura, aunque son invisibles, tienen una composición. Eso es un misterio. Ahora, Dios está fuera de lo invisible. Aunque Él es invisible, su estructura no es igual que el de los ángeles. Entonces, nosotros no sabemos todavía lo que es Dios. Wow. A no ser. Quiere decir, siervo, quiere decir, pastor, que lo que a nosotros se nos permite conocer por medio de los dones es una cosa bien limitado comparado con la gloria real, claro, que vamos a experimentar cuando seamos arrebatados. Y sí, y así para nosotros los dones son una cosa increíble porque hablar lengua, ¿cómo lo hacemos? Nosotros ahora mismo en teología estamos en un río y no conocemos todavía la masa del mar que nos espera. Exacto. O sea, esto es increíble. Y yo quiero conocer a ese Dios. Fuego, pastor. No, esto está terrible. O sea, por eso que Olan va más allá de lo que la gente